Vale, entonces, si recordáis, en la última clase nos habíamos quedado con la expresión de la ley de Raoult, que decía que la variación en la presión de vapor de una disolución, es decir, la resta entre la presión de vapor del disolvente puro y la presión de vapor de la disolución, es proporcional a la fracción molar de soluto, multiplicada por una constante. ¿Qué constante? Pues justamente la presión de vapor. Vamos a poner que es cada cosa para que nadie se pierda. Esto es la presión de vapor del disolvente puro. Normalmente en nuestro caso el agua. También podemos ver con otros disolventes, pero en la mayoría de los problemas que hagamos nosotros será con el agua. P es la presión de vapor de la disolución. Esta letra griega es la fracción molar, es un viejo conocido nuestro. Y este de aquí es justo lo mismo que este. Es la ley de Raoult. Un comentario sobre las unidades. ¿En qué medimos la presión en vapor? Pues lo mediremos en unidades de presión. En el sistema internacional serían pascales, aunque en este tipo de problemas nosotros utilizaremos mucho más las atmósferas por una cuestión de costumbre histórica. La mayoría de los problemas son con atmósferas. Un detalle, como la fracción molar no tiene unidades, puedo trabajar con la presión expresada en la unidad que a mí más me convenga. En milímetros de mercurio, en pascales, en atmósferas. Si yo lo pongo esto en esta unidad, esto me sale de la misma unidad. Tiene que haber una consistencia entre la izquierda y la derecha. ¿De acuerdo? Ahora veremos los problemas. Bueno, esto es sobre la presión vapor. Ya os comenté que tenía que ver con la facilidad para evaporarse la disolución y que eso venía afectado claramente por actividad absoluta en la disolución. Y nos quedaría las últimas dos propiedades coligativas que vamos a ver este año, que son el ascenso ebullioscópico, y el descenso crioscópico. El ascenso ebullioscópico y el descenso crioscópico son mucho más intuitivas, son mucho más familiares para vosotros que las que hemos visto antes, que la presión osmótica y la presión vapor. Porque forman parte de cosas que habéis visto, como es el hecho de que cuando tú disuelves un soluto en un disolvente, cambia su temperatura de ebullición y cambia su temperatura de congelación, de congelamiento. Es por eso, por el motivo por el cual en invierno se echa sal en las calles. No sé si alguna vez habéis planteado por qué se echa. ¿Por qué? Porque si tú disuelves sal en el agua se congela a una temperatura inferior. Es decir, para una misma temperatura baja, el agua va a estar líquida en vez de estar formando hielo. Esto echas sal y lo que consigues es que no se formen placas de hielo. Cuanto más sal, más baja la temperatura. Es proporcional. Y de la misma manera, si tú disuelves sal en el agua, lo que consigues es que el agua hierva a una temperatura ligeramente superior. ¿Cuánto de superior y cuánto de inferior? Viene nada por estas expresiones. La variación en la temperatura de ebullición, esto es lo que cambia la temperatura de ebullición, va a ser proporcional a la molaridad de la disolución. Vamos a ver qué es cada cosa. Esto es lo que aumenta, es decir, la variación de la temperatura
Voy a ponerla en rojo para que lo asociéis mejor. Esto es la variación, lo que aumenta de la temperatura de ebullición. L es la molaridad con L. Es decir, el número de moles partido por kilogramos de disolvente. Y K es la constante ebulloscópica. Es un dato que normalmente en todos los problemas os van a facilitar. En el caso del agua, la constante ebulloscópica del agua va a ser 0,52 en qué unidades. Kelvin. ¿Veis? Paso la molaridad al otro lado. Mol. Kilogramo. Kelvin. Mol. Kilogramo. Y el descenso crioscópico, que es lo mismo, pero con la temperatura de congelación, va a ser prácticamente igual. De nuevo, M es la molaridad, igual que antes. Esto es lo que varía, la variación de la temperatura de congelación. Y caso C es la constante crioscópica. Crioscópica, frío. Crioscópica, KC. En el caso del agua es 1,86. Fijaos que no vale lo mismo. Una es para la parte superior, es decir, para la ebullición, y otra es para la congelación. Por lo tanto, quedaos con estas dos fórmulas, que junto con las de la presión vapor y la presión osmótica tienen que formar parte de esa tarjetita que tenéis que preparar para teoría. ¿Por qué le echamos sal al agua? Para hervir cosas. ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Qué sentido tiene echarle? Sí, pero normalmente yo utilizo el echar agua a la sal en cocina cuando quiero hervir algo, justamente. ¿No es un poco contradictorio que yo quiera hervir algo y le eche la sal sabiendo que eso hace que me cueste más alcanzar la temperatura de ebullición? ¿Para qué? Para acelerar el tiempo de trabajo. Claro, ¿y por qué lo acelero? ¿Por qué cuando yo echo agua a la sal me cuesta menos cocer las cosas? Porque trabajo a una temperatura mayor. Al fin y al cabo, ¿en qué consiste cocinar? Bueno, si me oyera Ferrar Adrià, me diría cualquier barbaridad. La cocina es mucho más que lo que os voy a contar. Pero uno de los objetivos de la cocina es romper las estructuras, los tejidos, para que yo, cuando los coma, me resulten más fácilmente digestibles. La diferencia entre comerse un filetón crudo y comérselo a la plancha es que cuando tú te lo comes a la plancha te resulta más fácil de digerir, aparte de más sano porque te cargas a los microorganismos que tuviesen. Luego la temperatura lo que hace es romper. Cuanto mayor es la temperatura, menos tiempo tengo que estar cocinando. Esa es la idea. Veremos que hay otra variable, lo veréis vosotros más adelante, no sé si nos da tiempo a comentarlo, es el tema de la presión. Y ahí entran en juego las ollas a presión. ¿Habéis cocinado alguna vez con una olla a presión? Con una olla a presión lo que ocurre es que no solamente le echas sal al agua, sino que lo cierras. Entonces, al evaporarse el agua, la presión dentro del recipiente aumenta. ¿Y qué conseguimos al aumentar la presión? Pues que la temperatura de ebullición
sea muchísimo más alta. Ya no es un poco más alta, como cuando añades sal, que la puedes cambiar muy ligeramente, como veremos en los problemas, sino que puedes conseguir que sea mucho más alta. Esto se ve muy bien en lo que se llama el diagrama de fase del agua. Y si tú puedes tener dentro de una olla el líquido hirviendo, pues yo qué sé, por decir algo, a 120 grados, en lugar de tenerlo a 100, pues el tiempo de cocción se reduce notablemente. Mucho, muchísimo. También pasa lo contrario. Si tú disminuyes la presión, la temperatura a la que el agua hierve es inferior. Hay una bonita anécdota de Darwin, no sé si la habéis escuchado una vez, sabéis quién fue Charles Darwin, ¿no? Que recorrió el mundo con sus viajes, embarcó en un barco que se llamaba el Beagle, y con las experiencias que sacó de ese viaje por todo el mundo como naturalista, luego cuando regresó a Inglaterra pudo formular la teoría de la evolución. Bueno, pues cuando estaba los del Beagle y Darwin visitando el sur de América, en una de las excursiones que hacían naturalistas para coger ejemplares de flora y de fauna, bueno, pues tenía que subir unas montañas. Y entonces lo que hicieron los marineros, coger todo lo que necesitaban para poder pasar la noche arriba, subiendo en el monte, y para al final cogieron un caldero y patatas para cocer. Entonces, cuando estaban bastante altos sobre el nivel del mar, se pusieron a hacer la cena y, para desesperación suya, comprobaron que ponían el agua a hervir, echaban las patatas. Cuando pasaba el tiempo, que normalmente costaba a las patatas cocer, se las iban a comer y las patatas estaban durísimas. Las volvían a poner a cocer y no había forma de cocer esas patatas. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que el agua, cuando estás a una altura muy grande, en una montaña suficientemente grande, hierve por debajo de los 100 grados. Y hierve a una temperatura tanto más inferior cuanto más alto subimos. Deberían estar bastante altos. Entonces lo que ocurría es que el agua rompía a hervir, pues imaginaos que rompe a hervir a 90 grados, 94, 95, no sé exactamente cuál sería la cifra. Aparentemente para los marineros el agua estaba a punto para poder recibir las patatas, pero en la práctica la temperatura era demasiado baja para romper. Ya sabéis que la patata necesita estar cociendo un cierto tiempo para que se ablande, para poderla comer, si no resulta incomestible. Simplemente es un tema del diagrama de fase del agua. Aquí lo que nos estamos fijando no es en el agua pura, sino en una disolución. Entonces lo que vemos, resumo, es que cuando yo añado el soluto a la disolución, aumenta la temperatura de ebullición y disminuye la temperatura de congelación. ¿De acuerdo? En algunos libros veis que en lugar de poner KE, pone KF. Es lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de poner la K de ebullición, pone K freezing, congelación. Yo creo que, dicho esto, podemos hacer ya algún problema. ¿Os parece? ¿Cómo son estos problemas?